al querer dar cuenta de esa tarea de docencia y de investigación y de proyección social en sus programas formativos, el programa de Administración Pública Territorial tiene que contextualizarse en el modelo pedagógico que tiene la ESAP. El modelo pedagógico es esa representación gráfica donde se visiona cómo debe adelantar ese proceso formativo a la institución. No solamente para el programa de Administración Pública, sino para todos los programas de formación y las actividades de capacitación y actualización que le corresponden hacer como establecimiento público a los ciudadanos y a los servidores públicos en ejercicio. Entonces, este modelo pedagógico tiene unos sustentos del por qué. El PUE se los establece. ¿Cuáles son esos sustentos? Desarrollar unas competencias en los formadores y en los servidores públicos y a quienes se está formando. Ese modelo pedagógico también tiene que preguntarse por qué es lo que quiere hacer. Entonces, ¿qué es lo que quiere hacer? ¿Y sobre qué piso epistemológico está sustentado el modelo pedagógico? Cuando hablamos del cómo, es porque estamos refiriendo cómo vamos a enseñar a los estudiantes a aprender, a que desarrollen el conocimiento, cómo es que el estudiante conoce, cómo es que el ser humano conoce y apropia nuevo conocimiento. Cuando nos hacemos esa pregunta tenemos que irnos a cuál es el piso epistemológico de nuestro modelo. Es el constructivismo. Teorías que nos dicen cómo es que el estudiante, el ser humano también apropia la realidad, la construye y la transforma y la recrea. Entonces ahí tenemos nosotros que está en este momento el modelo pedagógico está sustentado en las teorías contemporáneas de la pedagogía problemática, de la pedagogía crítico-social, de la pedagogía del aprendizaje significativo y de la pedagogía del pensamiento complejo. ¿Cuáles son los principios pedagógicos humanísticos de estas cuatro posturas pedagógicas? La pedagogía problemática nos dice que el aprendizaje inicia con una situación problemática, que el aprendizaje genera procesos heurísticos y que se espera que el ser humano genere transformación, tanto en sí mismo como en la sociedad. El aprendizaje significativo nos dice que todas las personas traemos conocimientos previos, que nadie es una tabula rasa. Entonces, ¿qué se quiere? Que los aprendizajes significativos estén contextualizados y partan de los aprendizajes previos que el estudiante trae. ¿Qué nos dice la postura de la pedagogía crítica social? Que el hombre busca su propio camino de liberación, que para construir nuevo conocimiento hay que reflexionar y actuar sobre él mismo, que los aprendizajes siempre inician desde una situación problemática, desde unos cuestionamientos que el ser humano se hace. ¿Y qué nos dice el pensamiento complejo? Que el ser humano tiene que conocerse y abordarse de manera integral. Que el ser humano no solamente es conocer, sino también es saber, también es saber hacer, y también es saber ser, y también es saber estar. Entonces, y que el ser humano también es emoción, y que el aprendizaje se tiene que contextualizar para que tenga mayor significancia. Estas posturas llevan a que la institución se piense. Entonces, ¿cuáles son, a partir de estas tendencias pedagógicas, las posturas que toma la escuela para organizar su proyecto? Entonces dice, tengo unos fines de la educación que me dicen qué se espera de ella, tengo un proyecto educativo universitario y tengo unas tareas misionales que cumplir. Y en el campo de la docencia y de la investigación tengo que desarrollar en los estudiantes unas competencias. ¿Cómo hago para desarrollar esas competencias de un ciudadano que tiene que ser líder, de un ciudadano que tiene que ser comprometido, de un ciudadano que tiene que tener liderazgo, de un administrador público que tiene que ser visionario, crítico, que tiene que ser integral, que tiene que tener competencias investigativas, que tiene que tener una postura como administrador público
para poder atender las situaciones que se le van a presentar en su campo real de formación, en su campo de desarrollo profesional. Entonces ahí se pregunta, ¿para qué y por qué es que estoy formando ese administrador público? De una parte para atender a esa filosofía y principios que están establecidos en el PUE y que de manera directa responden con los fines de la educación. De otra manera para desarrollar competencias para formar ese perfil del egresado que me he propuesto y para que él sea una persona profesional integralmente. ¿Y por qué? Porque es un compromiso con la sociedad que yo tengo de entregar a un ciudadano, un administrador público que atienda y ayude a la transformación de la sociedad y de sus organizaciones. Entonces, luego de que se ha preguntado ese para qué, el modelo pedagógico dice, ¿y a través de qué? Los conocimientos. Entonces es cuando establece su plan de estudios y su respectiva malla curricular, donde están definidos qué contenidos tiene que aprender el estudiante, cuándo los tiene que aprender, cuáles primero, cuáles después, qué es prerequisito, qué no es prerequisito, y entonces es cuando tenemos el plan de estudios que tiene sus núcleos temáticos, que son problemática pública, gestión del desarrollo, economía de lo público, Estado y poder, problemática pública y formación general, donde van a encontrar los diferentes conocimientos que le van a ayudar a desarrollar esas competencias que se ha propuesto que tenga el nuevo administrador público. Pero para cumplir el desarrollo de esas competencias y de esos contenidos, pretexto para las mismas, tiene que pensar cómo lo voy a hacer. En ese cómo lo voy a hacer es que tiene que también tener en cuenta las tendencias pedagógicas que privilegian su modelo pedagógico, que ya lo dijimos, que son la pedagogía problemática, pensamiento crítico, crítico social, el pensamiento complejo y el aprendizaje significativo. Entonces, en ese cómo es que dice, bueno, si tengo que tener en cuenta lo que me dice el aprendizaje significativo, que tengo que rescatar los conocimientos previos que trae el estudiante, que tengo que generarle unos conflictos cognitivos para que él, desde esos conocimientos previos, fundamente y construya nuevos conocimientos, que eso se tiene que dar en unos momentos, que tiene que haber unas apropiaciones por el estudiante, cómo asimila, que tengo que generar unas estrategias para que se generen nuevos conocimientos, se desarrollen habilidades de pensamiento complejo y le permitan al estudiante luego transferir esos conocimientos a sus contextos reales. Tengo que pensar también en cómo él va a procesar, cómo va a hacer esa transferencia de ese conocimiento, cómo va a reflexionar y si lo tiene que hacer de manera independiente, tiene que ser el responsable de autogestionar su propio conocimiento. No quiere decir que sea de manera independiente, de manera autogestionada va a estar solo, siempre va a estar acompañado por sus docentes tutores. No es un aprendizaje que se haga en soledad, se hace en compañía con el grupo y con sus docentes. Por eso para este proceso de aprendizaje necesitamos unos excelentes docentes que hagan esa mediación pedagógica con la más alta calidad, con las mejores competencias. Volvemos entonces a recordar aquí en el modelo pedagógico que para ese cómo, cuando estoy pensando en el cómo, estoy pensando en el componente metodológico, en el componente didáctico. Entonces, ¿qué sucede? Vuelvo a pensar en cuáles son, desde la postura pedagógica de estas 4 tendencias, cuáles son los mejores métodos, que entonces sabemos que los mejores métodos son el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje basado en proyectos, el estudio de caso, los talleres, las tutorías guiadas, los proyectos de investigación y el seminario investigativo, que son los mejores métodos donde vamos a encontrar también las mejores estrategias para que el estudiante desarrolle las competencias. Aquí entonces el docente tiene que pensar qué implicaciones tiene implementar trabajo en equipo, prácticas profesionales, el acompañamiento tutorial, el aprendizaje basado en proyectos y el aprendizaje basado en los métodos que dijimos. ¿Para qué? Con el propósito de que sean los espacios y los entornos de aprendizaje donde el estudiante pueda desarrollar sus mejores competencias,
tener las mejores habilidades, alcanzar una autonomía en el aprendizaje, desarrollar un pensamiento crítico y argumentativo que le permita tomar posición frente a ese conocimiento que está recreando, que ya está construido, pero que él, desde los métodos y de las estrategias que está proponiendo el docente, está alcanzando una nueva construcción del mismo y está apropiando los mejores elementos y conceptos que le permitan, de una parte, comprender qué es la administración pública, qué es lo que él debe hacer como administrador público para incidir en la transformación social del Estado, de las organizaciones, de sus instituciones públicas y de la sociedad en general. Y que dónde las va a ver plasmadas en ese modelo y a qué horas va él a sentir que ese modelo pedagógico el docente lo llevó, lo hizo viable, lo hizo visible. ¿Dónde hizo la concreción de ese modelo pedagógico el docente? En su gestión pedagógica. ¿Qué tuvo en cuenta? Las orientaciones institucionales que están establecidas en el PUE. ¿Dónde lo plasma? En su guía de cátedra, donde define cómo va a desarrollar los contenidos, en qué momento, qué métodos va a utilizar, donde están establecidas de primera manera qué competencias de las que están en el perfil profesional él está contribuyendo a desarrollar, cuáles son esos objetivos de aprendizaje que quiere lograr en ese seminario, módulo o asignatura, y dónde hace la verdadera concreción de las temáticas en su unidad didáctica que está apoyada por herramientas tecnológicas, por todas las tecnologías de la información y la comunicación, las herramientas virtuales, las herramientas de la presencialidad que le permiten desarrollar esas competencias en los estudiantes.